Bien, hermanos, vamos a prepararnos para la palabra y saquen sus Biblias. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Versos del 19 al 24. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenas tus tesoros en los cielos, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Tus ojos, verso 22, tu ojo es la lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Verso 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y hermanos, estoy leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Es Nueva Traducción Viviente, es de esta Biblia, de esa versión de la palabra. Estoy leyendo los versos y la mayoría de ellos van a estar ahí. Y hermanos, he titulado esta palabra enfocándonos conscientemente en el reino de Dios. Enfocámonos conscientemente en el reino de Dios. Y hermanos, estamos iniciando un nuevo año. Estamos iniciando el 2021, ¿sí? No escucho mucho la conversación de las metas, los propósitos para este año que va a empezar. No sé si porque los que hicimos el año pasado nos olvidamos de ellos o qué pasó, ¿verdad? No sé tú, pero yo tuve que cambiar mis metas y mis propósitos, ¿verdad? Dios nos trató de una manera diferente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que los planes y propósitos de Dios, esos sí se cumplen. Esos no cambian, esos se van a cumplir, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, porque Dios todo lo puede y los propósitos de Dios y los planes de Dios para nosotros son de bendición, ¿sí? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Los pensamientos de Dios son a favor de los hijos de Él. Él nos ama y nos quiere bendecir, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que los propósitos y deseos y las metas y que hicimos el año pasado, a la mayoría pues nos cambió todo el panorama, ¿verdad? Todos los planes y proyectos y bueno, pues nos dimos cuenta de que Dios tiene la última palabra, que Dios controla todas las cosas. Nosotros el año pasado, mi familia y yo, como saben la mayoría de ustedes, pues nos dio el COVID y gracias a Dios salimos adelante. Dios nos sanó, Dios nos ayudó, Dios nos proveyó, vimos la mano poderosa de Dios, vimos que Él es fiel a su palabra, ¿verdad? Donde todo el que le busca, ¿verdad? Va a ser bendecido por Dios. Hermanos, si tú estás aquí escuchando este mensaje, si tú estás escuchando esta grabación posteriormente de este mensaje, pues te vas a dar cuenta que estás bendecido. Hay mucha gente que está partiendo con el Señor. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo único que sé es que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Obviamente, pues Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que hacer algo, ¿verdad? Cuando se vino la crisis, cuando se vino la situación del cierre en todos los negocios y cosas así, pues yo hice mi tarea.
hablé y le bajé al plan de telefonía. ¿Cuántas líneas tenemos? 5. Pues bájale. ¿Cuánto es el mínimo? Pues del plan que tengo, bueno, pues dos líneas telefónicas, bájale. El cablevisión y todo, televisión por cable ese, pues las cancelé, ¿verdad? Y bueno, pues hay que ajustarnos, ¿verdad? Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Bueno, y luego después empezamos a rentar otras cosas de streaming y todo eso y ya no fue tanto el ahorro, pero Dios nos va moviendo y vamos viendo qué es lo que Dios nos va diciendo día con día. Y si nosotros confiamos en Dios, vamos a ver que Él nos va a dar discernimiento y va a dar entendimiento y que al final todo lo malo obra para bien para los que aman a Dios, dice la palabra. Amén. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas espirituales, como renacidos de nuevo, como nacidos de nuevo espiritualmente, nosotros tenemos que terminar la carrera. Nosotros tenemos un propósito en la vida, sabemos que aquí vamos de paso, que este no es nuestra morada permanente, que vamos a llegar un día a la presencia del Señor y que tenemos que terminar la carrera. Hermano, ¿cómo estás corriendo la carrera? Tristemente yo veo que algunos ya no se conectan, que algunos ya no se congregan, que algunos se enfriaron, ¿verdad? Nosotros tenemos que terminar la carrera, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir adelante y no despegarnos. El enemigo quiere que nos salgamos del camino, quiere que nos sigamos, quiere que nos enfriemos, quiere que nos olvidemos de Dios, quiere que no sigamos a Jesús. Todo eso quiere hacer el enemigo, porque sabemos que el enemigo quiere matar, robar y destruir. Hermanos, estos versos que acabo de leer como introducción de este sermón, pues son parte del Sermón del Monte. Jesús reunió mucha gente en un monte, en una parte alta. Él estaba hablando hacia todos sus seguidores, ¿verdad? Eran muchos. Y bueno, les empezó a hablar del carácter del cristiano, empezó a hablar con las bienaventuranzas, empezó a decirle, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, y empieza a hablar de todo el carácter del cristiano, de los que, bienaventurados que por mi nombre serán vitupeados, y empieza a hablar todo eso y empieza a decirle a su gente, a sus seguidores, a los cristianos, cómo debe de ser su carácter. Luego les decía, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, pues ¿de qué sirve? Va a ser echada y pisada por los hombres. Entonces, hermanos, Jesús estaba hablando de esto, y en este capítulo 6 de estos versos que acabo de leer, Él estaba hablando la primera parte sobre la oración y el ayuno. Decía cómo debíamos orar, cómo no debemos de repetir palabras vanas y estar repitiendo vanas y muy, ¿verdad? Él decía, no, ustedes nos dio un esquema, nos dio el Padre Nuestro, cómo debemos orar. Es un esquema, ¿verdad? Y entonces decía sobre el ayuno también, no ayunes así mostrándote todo mal y todo así, ¿verdad? Que la gente te pregunta qué te pasa y que tú digas que estoy ayunando. No, o sea, nosotros debemos de buscar agradar a Dios y no a la gente. No debemos de agradar a la gente. Decía Jesús, si tú oras en lo secretos y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Porque los que oran en los lugares públicos y que su motivación es de que la gente los alabe, los respete y los admire, pues ellos ya recibieron su recompensa, ¿verdad? Pero si tú oras sinceramente al Señor, si tú te conectas con el Espíritu Santo y le hablas, entonces Él te va a recompensar en lo público, ¿verdad? Más que nada nosotros tenemos una relación con Dios. Nosotros, por eso Jesús nos enseñaba cómo debemos de orar, cómo debemos de ayunar. Y en esta segunda parte de este capítulo nos habla cómo debemos manejar nuestros tesoros, nuestros materiales, nuestras cosas materiales. O
O sea, primero les habló en lo espiritual y luego les habló en lo público, cómo deben de manejar su dinero, cómo deben de manejar sus metas y sus propósitos, qué visión deben de tener. Y en este año que nosotros estamos iniciando, nosotros debemos de tener visualizados y enfocados bien, ser conscientes de en qué nos estamos enfocando. Yo no sé si tú ya terminaste de definir tus metas y tus propósitos para este año, ¿verdad? Pero tienes que tomar en cuenta tu enfoque y hacia dónde vas. No sé qué planes tengas, qué propósitos, ¿verdad? Pero lo que sí sé que es que debes de tener un enfoque correcto, un enfoque como Dios quiere, ¿verdad? Un enfoque consciente. Ahorita en este mundo de tanta turbulencia, todos los esquemas, todos los situaciones, todas las organizaciones gubernamentales, los hombres más poderosos, ahorita están moviéndose todo. Es un torbellino, es un ciclón lo que está pasando, se están acomodando todas las cosas, pero nosotros sabemos que Dios está por nosotros. Fíjense que busqué en el diccionario consciente. ¿Qué significa consciente? Que siente y piensa y actúa con conocimiento de lo que hace. Otra vez, que siente, que piensa y actúa con conocimiento de lo que haces. Y hermanos, nosotros no podemos andar por la vida tratándonos de ajustar a este siglo, ¿verdad? La palabra es muy clara, dice, no te acomodes a este siglo, no hagas lo que hagan todo el mundo, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que separar, nosotros nos tenemos que comportar de manera diferente a como Dios manda, de como Dios quiere. Entonces, por eso, una persona consciente es que siente, piensa y actúa, ¿sí? Con conocimiento de causa, con conocimiento de lo que hace, ¿sí? Otra definición dice que se lleva a cabo con conocimiento de lo que se hace o que lo denota o implica. Tiene conocimiento de lo que está haciendo. Y hermanos, ¿estamos conscientes de nuestro enfoque? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuál es el enfoque correcto? Y yo he preparado este mensaje con 3 preguntas y al final una reflexión. Y 3 preguntas que nadie tiene que contestar a otra persona, nada, solamente a ti mismo y a Dios. ¿Sí? La primera pregunta, ¿almacenas tus tesoros en la tierra o en el cielo? ¿Dónde estás almacenando tus tesoros? Y yo me basé la palabra en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y dice en el versículo 19 y 21, lo voy a leer otra vez. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla los corrompen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Y hermanos, sabemos que aquí los tesoros en la tierra, y ahorita lo estamos viendo, lo estamos observando, que la gente que tenía, escuchando los noticieros, decía mucha gente que entrevistan ahí, que cómo te va con tu negocio, no, pues estamos cerrados, pues bueno, abrimos y estamos trabajando como podemos, y era un restaurantero y decía, bueno, pues puro para llevar y cosas así, y decía, los ahorros que yo tenía, decía el empresario restaurantero, ya no los tengo, ya se me fueron los ahorros, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros siempre lo hemos visto que cuando alguien basa su confianza en sus rentas, en sus edificios, o en sus recursos, o en su conocimiento, pues todo eso se puede ir de un momento a otro, ¿verdad? Puedes caer, darte un golpe y de repente pierdes la memoria y ya se te olvidó todo tu conocimiento, ¿verdad? Pero bueno, ya es muy extremista, pero sí, nosotros no debemos basar nuestra confianza en las cosas materiales, sino en Dios. Dios es eterno, Dios no cambia, Dios no le afecta la inflación,
no le afecta el coronavirus, no le afecta nada. Amén. Y hermanos, sabemos que aquí las inversiones pues se deprecian, la inflación, ¿verdad? Si lo guardas en un lugar, por más seguro que esté, pues si alguien se lo quiere robar, lo va a robar, ¿sí? Nosotros tratamos de que no se lleven el grano con trampas para ratones y con fumigaciones para que la plaga no se los lleve, los animalitos no se coman el grano y cosas así, ¿verdad? Tratamos de que no se pierda, ¿verdad? Pero si hacemos tesoros en los cielos, ahí no va a haber ladrones, ahí no va a haber óxido, no va a haber polilla, no se van a desgastar, ¿verdad? Y nosotros tenemos tesoros espirituales. No se trata de hacer buenas acciones para ganarme el cielo, porque sabemos que no es así. No es por obra, sino por gracia que vamos a ir al cielo, ¿verdad? Pero tenemos grandes y maravillosas cosas que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿sí? Se trata de hacer tesoros en el cielo, de ir transformando tu carácter hasta la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Un tesoro celestial es poder orar y que el Señor te escuche y que el Señor diga, heme aquí, como estuvimos compartiendo hace tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Si quitares la mano señaladora y si dieras pan al pobre, ¿verdad? Entonces clamarás a Dios y Él dirá, heme aquí, ¿verdad? Si guardaras los mandamientos, dice la palabra, si guardas los mandamientos y los sigues, ¿verdad? Mi Padre y yo cenaremos con Él, estaremos con Él y nos manifestaremos con Él. El que me ama, mis mandamientos guardará, y mi Padre y yo nos cenaremos y viviremos con Él. Ese es un tesoro espiritual, ese es un tesoro en los cielos. No todas las personas tienen el privilegio de haber nacido de nuevo, de conocer ese dominio espiritual, que nosotros sabemos que el dominio espiritual maneja el dominio terrenal, el dominio material. Nosotros sabemos que como estés espiritualmente, se reflejará la mano de Dios en tu vida, ¿sí? Pero me causa el verso 21 me mueve, ¿verdad? Dice, donde está tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. En la Reina Valera dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y hermanos, ¿qué es el corazón? La palabra de Dios habla sobre el corazón es engañoso, pero fíjense que, por ejemplo, en Mateo 9:4 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en su corazón? ¿Verdad? O sea, Jesús estaba refiriendo a los pensamientos que ellos tenían en su corazón. Bueno, pues el corazón pueden ser pensamientos, en el corazón hay pensamientos, hay emoción. Hebreos 10:22 dice, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purifiquemos nuestro cuerpo, han sido lavados con agua pura. Sí, está hablando de emoción, ¿verdad? Acerquémonos directamente con un corazón sincero, ¿verdad? Que haya sinceridad en nuestro corazón. Y bueno, también puede ser nuestro corazón, cuando habla la Biblia del corazón, puede referirse a conciencia de parte de Dios. Nuestra conciencia, dice 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del corazón, yo creo que estamos hablando de nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros
nuestra conciencia. Dice Marcos 12:30, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que es con todo tu ser, ¿verdad? Entonces dice, ahí, volviendo a la palabra, ahí donde está tu tesoro, donde almacenas tu tesoro, ahí está tu corazón. Quiere decir que si tú almacenas en la tierra, tu corazón está en la tierra y no está en el cielo. Entonces, todo tu ser, todo tu corazón, toda tu escala de valores, todos tus decisiones, tus pensamientos, tus emociones, no están en el cielo, están en la tierra, ¿verdad? Si tú almacenas en la tierra. Pero si tú almacenas en el cielo, tu pensamiento, tus emociones, tus planes, todo tu ser, tus valores, ¿sí? Tu escala de valores está enfocado en el cielo, hermanos. Y es bien diferente, ¿verdad? Ahora dice, haz tesoros en los cielos, no en la tierra. Almacena tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Entonces, hermanos, no quiere decir que no tengamos cuidado con planes aquí en la tierra. No tiene que decir, o sea, Dios no está diciendo que no trabajes, que no ahorres, que no seas previsor del futuro, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores, ¿verdad? Él también, bueno, en la palabra de Dios, en la Biblia dice que nos fijemos en las hormigas que trabajan durante el verano para cuando venga el invierno tengan que comer, ¿verdad? Dios quiere que seamos previsores, ¿verdad? Esto de que haz tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo y no en la tierra, quiere decir que nos enfoquemos en el cielo, pero también tenemos que ser responsables aquí en la tierra, ¿verdad? La palabra de Dios también habla que el que no provee para su familia es peor que un gentil, ¿verdad? Es peor que a una persona que no cree, ¿verdad? Nosotros tenemos que proveer para nuestra familia, tenemos que hacer tesoros, tenemos que tener recursos para proveer a nuestra familia, para prever para el futuro, para hacer planes, todo eso está bien, pero lo que Dios quiere, lo que Dios nos está hablando es de que no nos enfoquemos en la tierra, de ser avariciosos, de ser egoístas, de vivir para tener más y más y más, para ganar el mundo. De eso se trata la palabra. Dios no quiere que nosotros estemos enfocados en tener más recursos, más dinero, más prestigio, más terrenos, más carros, más, no sé, lo que se te venga ahí a la mente, ¿verdad? Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que nos enfoquemos en Dios. Amén. La segunda pregunta es ¿tu visión es buena o mala? ¿Tu vista es buena o mala? Vamos a leer 22 al 23 de Mateo 6. Dice, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Escucha, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? ¿Sí? Aquí está hablando claramente, ¿sí? Por eso yo te pregunto, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo está tu visión? Si tu ojo es bueno, ¿sí? Va a permitir entrar luz a todo tu cuerpo y tu cuerpo va a andar en la luz. Quiere decir que tú vas a ver por dónde estás caminando, tú vas a ver por dónde te puedes tropezar, por dónde puedes caer, tú vas a ver claro y vas a andar caminando bien, sin problema. Pero si tu ojo es malo, si tu ojo tiene oscuridad, si tú crees que estás teniendo luz, pero tienes oscuridad, no vas a ver bien lo que está pasando, vas a estar cegado, vas a andar en la oscuridad, te vas a caer, te vas a lastimar y vas a lastimar a los que vienen atrás de ti si tú estás guiando a alguien, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que algunos son ciegos
siguiendo otros ciegos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo están nuestros ojos, cómo está nuestra vista, cómo está nuestra visión. ¿Tenemos una visión enfocada en Dios o tenemos una visión enfocada en la tierra? ¿Sí? Porque si tenemos una mala visión, ¿sí? Si tenemos un ojo malo, ¿verdad? Y hay oscuridad en nuestro cuerpo, si hay oscuridad en nosotros, vamos a caer. ¿Sí? Pero aquí me llama la atención que dice, si tu luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto densa es esa oscuridad? Dice la palabra de Dios. Aquí, hermanos, se trata de, ¿estás viendo claro? ¿Sí? Hay gente que se enfoca en tener y en ganar y sus metas y sus propósitos son tener más y más y más y más. Y de repente pierden la familia, de repente pierden su matrimonio, de repente están haciendo cosas que a Dios no les agrada. Se pierden el enfoque y se van por otro lado. Así lo decía Jesús. Cierto que algunas personas ciegas pues se adaptan, empiezan a Dios a darles discernimiento y les da sensibilidad para guiarse por sonidos, guiarse con un bastón y todo eso. Y bueno, pues, qué bueno, gloria a Dios, el Señor tiene ayuda para ellos también, ¿verdad? Dios los guarda también, los ayuda, ¿verdad? Hay ciegos que se adaptan, pero lo que Dios quiere mostrar aquí, lo que Dios quiere decir es que tu visión debe estar buena, que tu vista, tu ojo, tu visión debe ser buena porque andarás en la luz. Si tú ves la luz, si tú andas en la luz, estarás bien enfocado y tendrás resultados. Si tu visión es mala, te va a llevar a un lugar equivocado. Si tu visión no es correcta, te va a llevar a caer. Pero si tu visión es la de Dios, te va a llevar a un destino eterno, de paz, de bendición, ¿verdad? Vas a estar con el Señor. Amén, hermanos. Entonces la primera pregunta fue, ¿dónde estás? ¿Almacenas tus tesoros en la tierra o en el cielo? La segunda pregunta fue, ¿tu visión es buena o es mala? ¿Verdad? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu ojo? Y la tercera pregunta dice, ¿tu Señor es Dios o el dinero? Discúlpeme, espero que nadie se desconecte y que se esperen hasta el final, porque al final va a ser de mucha bendición, porque con estos versículos a lo mejor hay gente que dice, no, yo mejor me cambio de canal, me cambio de conexión, ¿verdad? Pero no, hermanos, tenemos que hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar la palabra de Dios. Dice, verso 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Amarás a uno y despreciarás a otro. ¿Sí? No se puede servir a Dios y al dinero. Y hermanos, el dinero, pues aquí estamos hablando de dinero material, ¿verdad? Pero hay mucha gente que idolatra otras cosas, que no idolatran el dinero, pero a lo mejor idolatran otras cosas, tienen idolatría, ¿verdad? Sirven a otras cosas que no son correctas también, ¿verdad? También no son correctas, pero mucho tiene que ver el dinero, ¿verdad? Entonces en tus planes y proyectos, tus metas, que tienes que tener buen enfoque, tienes que tener el enfoque correcto, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, yo sí puedo servir a dos amos, yo puedo trabajar con un amo un rato y con otro amo otro rato. Wow. Yo dije, bueno, aquí dice Jesús que no se puede. No, pues hay algunos que tratan en su mente, en su lógica, engañoso es el corazón, dice la palabra de Dios, y dicen, bueno, pues voy a servir a Dios los domingos y entre semana voy a trabajar para generar más riquezas, más hacer tesoros y dinero y cosas así, ¿no? Entonces, a veces que tienen un pie en el reino de Dios y otro pie en el mundo,
Hermanos, tenemos que tener un enfoque, ¿sí? Hay muchos que aman a Dios de palabra, pero hay otros que aman, que aman a la tierra realmente, que aman al mundo realmente. Hay unos que en apariencia aman a Dios, pero en realidad aman al mundo, ¿sí? ¿Sí? Hay unos que dicen, Dios mío, te entrego todas las áreas de mi vida, menos mi cartera, menos mis finanzas, menos mis gustos, menos mis cosas, ¿verdad? Alguien dijo que tú puedes servir a dos amos, puedes trabajar para dos amos, pero solamente le puedes pertenecer a uno. ¿A quién le perteneces? ¿Al príncipe de este mundo o al Dios todopoderoso? Al Dios que crió todas las cosas, al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿A quién le está sirviendo? Y hermanos, Dios no está peleado con la abundancia, no está peleado con la bendición. Muchas personas en la Biblia, Moisés, Abraham, Isaac, todos ellos estaban bien bendecidos económicamente, ¿verdad? Pero tenían el enfoque en Dios. ¿Sí? Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Entonces él obedeció, pero Dios lo detuvo. Dijo, ahora veo que tú eres fiel, que me amas, ¿verdad? Detén, no dañes a tu hijo, ¿verdad? Pero lo primero es Dios para ellos. Y Job decía, aunque Dios me matare, seguiré esperando en Él la salvación. Aunque Dios me matare, yo le seguiré amando, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nada nos separará del amor de Cristo, ¿verdad? Ninguna cosa nos separará del amor de Cristo, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, pero aquí Jesús está hablando de cómo debes de ser en lo secular, hacia dónde deben de ir tus metas, hacia dónde deben de ir tu trabajo, cómo debes cómo debes de manejar el dinero, cómo debes de manejar tus metas aquí en este mundo. Tienes que ser previsor así como la hormiga, tienes que proveer para tu familia. Dios nos quiere bendecir, Dios no está peleado con eso, pero de aquí lo que está hablando Jesús es de tu enfoque. Como les digo, en este sermón del monte les hablaba de lo espiritual, oración y ayuno, buscar la palabra de Dios, y en esto viene hablando de lo material. De lo material nosotros debemos de enfocarnos a Dios. Nosotros no tenemos que almacenar tesoros en la tierra, que eso no sea nuestro objetivo. Jesús decía, es que no es lo material lo que debemos de seguir. Sí necesitamos lo material para poder vivir, pero nuestro enfoque debe ser en alcanzar el reino de los cielos, en seguir creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Hace días, bueno, ya ven que de repente nos llegan muchos memes al teléfono y a cosas así. Mucha gente comparte imágenes con memes. Y bueno, me llegó uno que gráficamente hablaba mucho, ¿verdad? Daba un mensaje muy importante. Estaba un podio, ya ven que en el podio en el que gana una carrera, una competencia deportiva, lo ponen en alto y ponen ahí el número 1, el primer lugar, y luego acá el podio más abajito el segundo y acá el tercero, y estaban 3 personas en el podio y uno estaba con la copa de campeón de que había llegado primero a la meta, ¿verdad? A la competencia había llegado en primer lugar y estaba así viendo al que estaba en tercer lugar, porque el tercer lugar estaba feliz con los brazos levantados y estaba gozoso el cuate porque había llegado al tercer lugar, y el que había llegado en primer lugar, no sé, estaba muy cansado, había sacrificado no sé mucho, no sé, pero lo veía así, y el del segundo lugar también lo veían así, estaban del primer lugar y el segundo lugar tristes, y el del tercer lugar feliz, gozoso, porque hermanos, el gozo viene de una actitud del corazón.
No viene porque ganamos una copa, o no viene porque ganamos más dinero, o porque tenemos más recursos, o porque tenemos mejores cosas. Viene porque es una actitud del corazón, es una actitud del corazón, estar gozosos. Y cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tienes todo. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tienes todo. Hay gente que dice, es tan pobre que solamente tiene dinero la persona, ¿verdad? Porque no es solamente de eso vive el hombre, no consiste en, la vida del hombre no consiste en generar recursos, generar materiales, generar riqueza en este mundo. De eso no consiste, nos hablaba Dios, de eso. ¿Sí? Entonces, fueron 3 preguntas que yo les comenté, ¿verdad? ¿Dónde almacenas? ¿Cómo está tu ojo? ¿Cómo está tu visión? Y el otro es, ¿quién es tu Señor? ¿Dios o el dinero? Y la última reflexión que quiero hacer es, no te afanes, mejor enfócate conscientemente en el reino de Dios. Y continuaba Jesús diciendo y hablando a sus discípulos y les decía en el verso 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestir. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Verso 26, miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? Verso 28. ¿Y por qué te preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de esa manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes porque tienen tan poca fe, hombres de poca fe. ¿Sí? Y aquí Jesús nos invitaba a observar las aves y a observar los lirios y decía, ¿por qué te preocupas? ¿Sí? Y muchas veces se leen estos versos no hablando de los versos anteriores, no hablando de la palabra anterior, porque muchas veces dicen, no te afanes, ¿verdad? Mira los pájaros, todo eso. Pero Jesús antes nos estaba hablando y nos estaba hablando en nuestro corazón. Decía, primero cuestionaba, decía, no hagas tesoros, no almacenes en la tierra, sino almacena en el cielo, porque allá no se roban, no se echan a perder. Y ten cuidado con tu ojo, ten cuidado con tu visión, y ten cuidado que a quién estás sirviendo, si estás siguiendo a Dios o estás siguiendo al mundo, ¿verdad? Ten cuidado, pero si tú estás almacenando en los cielos, si tú estás con un ojo bueno, con una visión correcta, si tú estás sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, entonces no te preocupes. ¿Por qué te preocupas? Que en tus planes y propósitos esté crecer espiritualmente también. No, o sea, está bien que digas, yo quiero crecer mi negocio, quiero crecer mi casa, necesito cambiar muebles, necesito cosas, ¿verdad? Está bien y lo puedes poner en tus proyectos, pero que ese no sea el fin, ¿verdad? Primero tienes que ver cuál es tu enfoque, ¿verdad? ¿Cómo está tu visión? Si tu visión es para los cielos, para el reino de los cielos, mejorar tu carácter, ganar más conocimiento espiritual, más relación con Dios, que tú puedas orar por los enfermos y que Dios te pueda usar, que puedas bendecir a otras personas, que puedas atender a los pobres y a los necesitados, que puedas orar por algún enfermo, que vayas y visites a alguien en la cárcel. Eso es lo que Jesús dice que hagamos también.
Dice, por cuanto le diste agua al sediento, sí, lo hiciste a mí y serás recompensado, ¿verdad? Entonces, Jesús ve todas esas cosas, el Señor de señores. Sí, por eso esta enseñanza es muy importante, que se tome en cuenta los versos anteriores. Si tu visión es la correcta, no te preocupes, sí, porque Dios cuida. Obviamente, Dios provee alimento a los pájaros, pero los pájaros tienen que ir a buscarlo, tienen que ir al lugar. Algunos pájaros se alimentan de semillas, algunos pájaros se alimentan de carne, algunos pájaros se alimentan como los buitres se alimentan de carne en descomposición. Pero Dios provee para todos y Dios no les da en el pico, ellos van y buscan eso, ¿verdad? Obviamente también, por ejemplo, cuando Dios les dio la tierra prometida a los israelitas, ellos tuvieron que entrar y pelear la batalla, pero ya tenían la victoria. Tú ya tienes la victoria en todo lo que tú buscas, en todo lo que tú anhelas, ¿verdad? Aquí es muy claro, no, hombres de poca fe le decía, tienes que tener fe, tienes que tener fe. El año pasado Dios nos probó, Dios vio cuánta fe tenías. Yo no sé si tú creciste el año pasado, yo no sé si se cumplieron tus metas el año pasado, pero hoy estamos empezando un año, ¿verdad? Yo lo único que sé es que te puedo decir que yo crecí espiritualmente, crecí en el conocimiento de Dios, crecí en la oración, crecí en buscarle, en orar, en clamar, porque la situación está difícil. Y si con esta situación difícil ya no busques a Dios, pues yo no sé qué estás esperando, porque tú tienes que buscar a Dios en todo momento, pero más en estos momentos que hay tanta necesidad de oración. Hermanos, no es natural que el ser humano ande en la vida sin sentido, sin propósito. Eso no es normal, ¿sí? Entonces, si tu sentido y tu propósito, si Dios nos ha dado a todos un propósito general y un propósito específico. Tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Si tú no estás caminando con la visión correcta, tu propósito y tu sentido por la vida, ten cuidado, porque es lo que dice aquí, que si tu ojo no está bien, hay oscuridad. Si tú crees que hay luz, pues qué oscuridad hay, ¿no? ¿Cómo está de oscuro ese ojo? Y hermanos, cada quien tiene una relación con Dios y bueno, pues cada quien tiene que dar cuentas a Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, si no estás con el propósito correcto, estás con otro propósito. Tal vez la televisión, en la publicidad te ha vendido que la vida es ir a algún lugar o tener… Si ves cualquier revista te venden que beber, te venden que comer y algunas cosas me sacan de que no es natural que andes sin propósitos y sin metas, ¿verdad? Tú andas andas con un propósito y algún meta, porque eso es parte del ser humano, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener cuidado es si estamos en la meta, en el propósito, en la visión correcta. Que tu visión sea la correcta, tenemos que tener cuidado, porque depende de tu visión es el lugar donde vas a ir, depende de tu visión es el lugar a donde vas a llegar. ¿Sí? Si tu sentido y tu propósito no es el adecuado, tal vez puedas prosperar algún tiempo, pero todo lo que es en esta tierra es temporal, todo termina, todo cambia, todas las cosas van cambiando, ¿verdad? Inclusive el material se va reciclando, se va descomponiendo. Y bueno, hermanos, Dios sabe que necesitamos de todo, del mantenimiento, el cuerpo necesita mantenimiento. ¿Sí? Entonces a Dios le interesa que nosotros estemos, como nos decía en la Biblia, que la hormiga, que veamos y observamos a la hormiga que junta en el verano y almacena para poder prevenir para el futuro, ¿verdad? Y que también nos dice la Biblia que el que no provee para su familia es peor que el incrédulo. Por eso tenemos que tener cuidado
Y bueno, Dios tiene cuidado de nosotros. De hecho, una de las leyes del reino, del reino es de que Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado dones y habilidades, y que Dios nos enseña a través de Jesús. Jesús nos enseñaba que debemos de poner nuestros dones a trabajar. Una de las leyes del reino es que tenemos que trabajar nuestros dones, no los podemos enterrar, tenemos que producir más con eso. Entonces está bien si tú deseas prosperar, está bien si tú deseas entregarle a Dios algo más de lo que Él te dio, porque eso es ser un siervo bueno y fiel, ¿verdad? Aquel que, ¿se acuerdan de la parábola? Que aquel que escondió y enterró el tesoro, enterró el don, enterró el talento y se lo dio, así como tuve miedo a perderlo, tú me diste un talento, aquí está tu talento, no te debo nada ni me debes nada. Y le dice, bueno, de perdido hubieras puesto el talento en el banco para cobrar los intereses, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí está bien que hagamos trabajar nuestros talentos. Dios quiere prosperarnos. Muchos personas de la Biblia tenían abundancia de materiales, pero su enfoque iba hacia Dios. Su enfoque principal es buscar el reino de los cielos, ¿sí? Ahora, también Dios dice, mira los pájaros, no siembran ni cosechan y Dios los alimenta, Dios provee, los pájaros tienen que ir, pero también nos enseñó que va a haber pruebas y va a haber dificultades. Eso es parte de la vida, ¿sí? No, Jesús también nos enseñó que en la vida vamos a tener aflicciones, ¿verdad? Dice en Juan 16:33, estas cosas, decía Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Entonces, Él estaba hablando de todas las cosas que iban a venir al final de los tiempos, ¿verdad? Él hablaba de cosas tremendas que iban a venir, y yo no sé si ahorita ya es el final de los tiempos, pero lo que está pasando también es tremendo, pero podemos tener paz en Jesús, podemos tener paz en Él. En el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar, tenemos que tener fe, porque Jesús ha vencido al mundo. Amén. Entonces, hermanos, aquí lo que Jesús nos está enseñando es de que no te afanes, no tengas cuidado, no estés preocupado por el alimento, o no estés preocupado por el que vas a vestir. Sí, eso es absurdo que uno se preocupe por eso. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Dios tiene cuidado. Él sabe todas las cosas que necesitamos, ¿sí? Tenemos que tener un enfoque consciente en las cosas de arriba, ¿sí? Y ya para terminar, quiero leer los versos 31 al 34. Dice así: así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Verso 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y como les digo, estoy leyendo la versión nueva, traducción viviente, pero muchos recuerdan la de Reina Valera, dice así: mas buscad primeramente, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal.
Hermanos, tenemos que estar conscientes de nuestro enfoque. Tenemos que estar conscientes de que debemos enfocarnos en el reino de Dios. Ahorita hay muchas conversaciones negativas, hay muchas conversaciones que no alaban y bendicen a Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos en el reino de Dios y tenemos que hablarle a la gente que crea en Dios, que busque a Dios, que en Él hay paz, que en Él hay esperanza. Yo te invito a que tus metas y tus propósitos tomes en cuenta el enfoque en el reino, que tengas un enfoque de reino, ¿sí? Un reino de abundancia, ¿sí? Donde fluye leche y miel. Nosotros hemos visto la mano de Dios poderosa actuar en nuestra vida, en esta pandemia, en esta situación, en esto, siempre, siempre. Y cuando pasamos por desiertos, cuando pasamos por pruebas, hemos sabido que Dios está con nosotros, que Dios nos va a bendecir. No te preocupes, no te afanes, el Señor tiene cuidado de ti y tu familia. Una vez más, nosotros somos testigos y tenemos muchos testimonios y hemos escuchado de personas que conocemos, personas aquí mismo en la iglesia que han clamado a Dios y Dios se ha manifestado poderosamente en sus vidas. Dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 1 Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el enemigo, ¿sí? Pero en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, es normal, vamos a pasar por pruebas, pero confiad, yo he vencido el mundo. Jesús ha vencido al mundo, ¿sí? También nos hablaba Santiago, ¿verdad? Que estemos gozosos y estamos pasando por diversas pruebas, porque Dios está trabajando en nuestros caracteres y nosotros no debemos de volvernos estresados o estar ahí, no debemos de volvernos loquitos preocupados por qué vamos a comer o qué vamos a beber. Dios nos va a guardar. Sí, otra vez Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Un versículo antes, el 8, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo te exhorto a que tus metas y tus propósitos se cumplan en la palabra de Dios, que leas la Biblia, que sigas orando, que sigas ayunando. Yo te exhorto para que lo sigas buscando, ¿sí? Y ahí vas a tener paz, y que leas la Biblia, que estudies la Biblia, que veas cómo Dios quiere que actuemos, que aquí Jesús nos está enseñando que estemos enfocados y debemos de recordar que debemos de tener un enfoque de cielo, un enfoque de reino de Dios y no un enfoque en la tierra. ¿Sí? Si nosotros hacemos conforme está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque se vea oscuro la situación, aunque se vea tormenta en la situación, aunque haya una situación de crisis, nosotros tenemos que confiar en Dios. Nosotros tenemos que hacer lo correcto. Que en tus metas y tus propósitos esté consciente en el enfoque correcto, una visión correcta, almacenando tesoros en la tierra, en el cielo, sirviendo al Dios, al Señor de señores, con una visión correcta. Enfoquémonos conscientemente en el reino de Dios. Hermanos, vamos a orar por esta palabra. Espero que esta palabra te haya sido de bendición y que la atesoremos, las palabras de Jesús, ¿verdad?
Yo que a los que les dije que no se desconectaran, porque o sirves a Dios o sirves al dinero. Es una dura palabra, pero así lo ponía Jesús, ¿sí? Porque es mejor que sepas en qué te estás enfocando, ¿verdad? Y si tú sirves a Dios al 100%, ¿sí? Si no la mitad de tu ser solamente, sino al 100%, si tú confías en Dios de corazón, si tú le alabas y le bendices de corazón, no solamente de palabras, sino que de corazón, ¿sí? Puedes descansar en Él, ¿sí? Puedes descansar en Él. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y el Señor de toda paz, ¿sí? El Señor de todo te dará paz. Y no es una paz como el mundo la da, sino una paz verdadera, una paz permanente. Porque sabemos que en medio de la tormenta Dios está con nosotros. Solamente tienes que esforzarte, solamente tienes que ser valiente, tienes que confiar en Dios, que Dios está contigo, que Dios te va a proveer todo lo que necesitas, que Dios va a velar por ti. Y a veces cuando se cierra una puerta, se abren otras. Sí, nosotros a veces queremos golpear la puerta y estamos llorando ahí: ábranos esta puerta, ábranos, queremos entrar, queremos esto. Pero a veces Dios la cierra la puerta, y cuando Dios cierra una puerta es mejor que no la intentemos abrir, sino que busquemos en otras puertas. Jesús es la puerta, Jesús es el camino. Si te preocupas qué habrás de comer, qué habrás de vestir, Jesús es el pan de vida. Estamos completos en Dios. Podemos confiar en Dios. Solamente el Señor nos puede dar paz. Dios es todopoderoso. Solamente Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y Él quiere una relación contigo. Él quiere tu corazón. Él le preocupa más en dónde está tu enfoque que lo que tienes o lo que te falta, porque Él sabe lo que necesitas. El Señor sabe lo que requieres, ¿verdad? Pero Él le preocupa tu corazón. Él te quiere con Él en la eternidad. Tenemos que avanzar en el camino hacia el cielo, ¿verdad? Tenemos que avanzar, tenemos que caminar en el reino, haciendo lo que Dios quiere, amando lo que Dios ama, desechando lo que Dios no odia, lo que Dios no le gusta. Y entonces todo nos saldrá bien y haremos prosperar nuestro camino. Vamos a alabar al Señor.